Hola a todos y todas, mi nombre es Claudia Sterling, soy la vicepresidente corporativa y de comunicaciones de Droguerías y Farmacias Cruz Verde, una empresa con más de 39 años en el mercado latinoamericano brindando salud a las personas. Quiero darles la bienvenida y adicionalmente invitarlos a nuestro nuevo programa Estamos Sumando, un programa en el que podrás sumar a tu vida diferentes conocimientos, análisis, diagnósticos, reflexiones de la mano de referentes y expertos nacionales para tener en tu vida diaria un mejor bienestar y una mayor salud. En cada nuevo capítulo podrás encontrar un tema distinto que ayudará a mejorar tu vida y tu salud. Empecemos pues. Bienvenidos y bienvenidas todos a un nuevo episodio de Estamos Sumando. En el día de hoy les traemos una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema absolutamente fundamental y es la alimentación. Steffi Watein, un apellido belga. Steffi es una administradora de empresas que además y sobre todo y principalmente es una persona, es mamá. Es experta en alimentación integral y holística, de tal forma que pues no hay una mejor invitada para el día de hoy para que nos hable sobre esa relación que tenemos con la alimentación y sobre cómo la alimentación incide en el bienestar en nuestras vidas. Steffi, bienvenida. Clau, gracias por tenerme en este espacio. Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes y poderles compartir un poquito todo este conocimiento que he adquirido a través de los años que uno cree que es como para algunas personas nomás, pero la alimentación nos atañe a todos los humanos. Entonces, gracias por esta invitación. Bueno, Steffi, y empecemos de una vez. Para ti, ¿qué es la alimentación en el sentido de que uno siempre ve que respirar, alimentarse, son como actividades tan básicas que uno ya las hace tan automáticamente y no les presta atención? ¿Qué es para ti la alimentación? Bueno, primero que todo, Clau, me encanta esa pregunta porque muchas veces, y te vas a dar cuenta más adelante en esta conversación, la alimentación es algo increíblemente personal y está muy atado a nuestra historia de vida. Pero a mí me gusta entender la alimentación como una herramienta muy poderosa que tenemos. Me encanta lo que acabas de decir de las funciones vitales, porque si tú te pones a pensar, ¿qué es lo primero que hace un humano cuando nace, cuando llega a este mundo? El primero es respirar, como decías. Y la segunda cosa que hacemos es alimentarnos. La alimentación es absolutamente todo, es vida, es energía. Y mira que con las funciones vitales uno no elige, por ejemplo, cuándo late su corazón. Nosotros no tenemos ese control, no tenemos control sobre si nuestro páncreas libera o no insulina, pero sí tenemos control, vamos a decir control, de elegir qué es lo que queremos comer. Y yo digo como control porque no es muy consciente. La alimentación, así como la respiración, son procesos que normalmente tenemos como muy automatizados y muy inconscientes en nuestra vida. Y estamos como perdiendo un poco de vista la importancia de la alimentación si nos entendemos como un conjunto de manera holística y entendemos que la alimentación es todo, es la gasolina que nuestro cuerpo necesita para estar vivo. Ahí es donde podemos de verdad entender la alimentación como una herramienta para transformar nuestro cuerpo o para utilizar a nuestro beneficio como queramos. Bueno, Steffi tiene más de 200,000 seguidores en la cuenta de Instagram y ella, yo digo que lo que ella hace es como una especie de yoga, así como el yoga sirve para la respiración, lo que tú haces es como el yoga alimenticio. Totalmente. Algo así es como te identifico. Y quiero preguntarte en ese sentido, ¿cuáles son los mitos que tenemos nosotros, los humanos que respiramos y comemos automáticamente para no tener una buena relación con la comida, con la alimentación? Bueno, mitos sobre la alimentación existen un montón y nos encanta llenarnos de mitos y de ideas y de miedos alrededor de la comida. Creo que los más comunes alrededor de la alimentación saludable y consciente son que no es tan rica, que es aburrida, que es muy cara, que es solamente para algunos o que requieres un montón de tiempo y de ingredientes súper desconocidos o muy complicados de conseguir para poder alimentarte de manera adecuada.
y para mí es como nada más lejos de la realidad, porque alimentarse, como decías, del yoga, es un entrenamiento, es algo que se va aprendiendo en la marcha, y en la marcha, cuando te atreves a practicar la cocina, porque para mí cocina y alimentación están enteramente amarradas, es cuando empiezas como a darte cuenta que muchas de esos mitos los tienes es acá. Son muchas creencias limitantes con las que crecemos y tenemos arraigadas desde bien temprano, pero es en el inconsciente. Entonces, solamente cuando haces consciente todas estas, digamos, todos estos mitos que tenemos adentro, es que puedes empezar a derribarlos. Bueno, Steffi, quisiéramos conocer un poquito de tu historia, cómo termina una administradora de empresas haciendo estos temas de yoga alimenticio. Bueno, esto es súper loco porque realmente, y como estábamos hablando ahorita, antes de la entrevista, yo estudié administración de empresas, pero empecé a cocinar creo que desde que tengo memoria. Desde los 4 años es mi primer recuerdo en cocina con mi papá, que fue el que me introdujo a todo este mundo de emociones y sensaciones, porque eso es la cocina. Y de ahí empecé a desarrollar como este amor profundo, pero siempre vi como el hecho de dedicarme a la cocina más como un hobby que como una carrera. Claro. En esa época, cuando yo empecé a estudiar, no era como tan romantizante, o sea, no estaba como tan romantizada la idea de la cocina. Ni profesionalizado. Para nada. Entonces me fui por el camino de la administración y en en mis primeras experiencias laborales terminé trabajando en un hotel en Buenos Aires junto a un chef increíble con el que me abrió la puerta a este universo de gastronomía con el que yo crecí chiquita viendo en televisión. Y de ahí entendí que podía empezar como a incluir este hobby en mi vida, pero solamente fue cuando regresé a Colombia, que me encontré sin trabajo, desempleada, vivía en Bogotá, empecé simplemente como a compartir en redes sociales las preparaciones que hacía en la casa, cómo convertía la comida tradicional colombiana de todos los días en su versión un poco más equilibrada, fácil, rápida, deliciosa. Y ahí empezó como un efecto de bola de nieve, primero en redes sociales, y al mismo tiempo empecé a dedicarle realmente tiempo a estudiar algo que me apasionaba mucho, que no era solamente la cocina, Okay. sino también todo el tema nutricional alrededor y todo el tema de conciencia que existe alrededor de los alimentos, que me encanta. Claro, no, eso me parece espectacular. Cuéntame otra cosa, Steffi. Estando aquí en Bogotá, y sigo un poco con tu historia, ¿cómo defines y cómo decides que vas a publicar esos videos y esos reels y fotos, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cómo te fue con la pandemia? Porque muchos, empezando por mí, nos reconciliamos con la cocina en la pandemia, pero quisiera saber cómo fue ese proceso para ti. Bueno, digamos que la decisión como tal de empezar a publicar y compartir recetas en redes sociales no nació como de la intención como de generar o crear una comunidad o de verlo como un negocio, para nada. Yo lo hacía más como por pasión mía, Qué por lindo. entretenerme, por estar ocupando mi mente y mi tiempo en algo que realmente me trajera como bienestar. Y, y se empezó a dar. Y de hecho en ese momento, sobre todo Instagram, solamente eran fotos. No habían llegado los videos y demás. Entonces yo solamente subía la foto y la descripción abajo y la gente se conectaba un montón. Y ya más adelante, cuando llegamos a la pandemia, como bien dices, para ti fue un espacio de reconexión. Creo que para muchos fue eso, porque nos permitió a todos como parar, tener un tiempo en casa y podernos dedicar como tiempo de bienestar. A mí me parece súper lindo porque la pandemia permitió eso para muchas personas, darse cuenta que de pronto cocinar sus propios alimentos les generaba mucho bienestar. No solamente el proceso de cocinar, que es como meditar activamente cuando lo haces con Así placer es. y con gusto, pero también el hecho de tú transformar tus alimentos en algo que te gusta, en algo que te nutre. En el momento de la pandemia para mí, pues personalmente y profesionalmente fue un momento muy poderoso porque como muchas personas se detuvieron, pues había más personas interesadas en este tema, entonces crecimos mucho la comunidad en pandemia también.
Bueno, ¿y cómo hacemos para reconciliarnos con la cocina? Es decir, eh, pues en mi caso personal, en un momento dado, primero me obligaban a comer y segundo, en mi casa la cocina era un lugar vedado para que los niños no se quemen. Entonces, ¿cómo hacemos para reconciliarnos sin necesidad de una pandemia, sino en el día a día? Eso me parece tan lindo porque mira la palabra que estás usando, reconciliarse, y es que hemos crecido como ajenos a nuestra propia alimentación. Y como te dije ahorita que la alimentación como tal es algo muy personal y está atado a nuestra historia, y tú tocaste un tema de cuando estás en la infancia y te obligan a comer, hay un momento muy específico en la vida de los humanos y son los primeros 7 años de vida en los que se desarrollan muchísimas conexiones neurolingüísticas. También es una etapa en la que vivimos muchos procesos como de estar expuestos a los alimentos. Y en estos procesos todos, porque creo que aquí nadie se salva y menos en Colombia, hemos estado expuestos a que nos obligaban a comer. A mí me dejaban horas en la mesa al frente de una sopa y yo me demoré muchos años. No desperdicie. Sí, me demoré muchos años como en decir, ok, la sopa me gusta, es rica, ¿por qué no soy capaz como de disfrutármela? Y es porque cuando obligas a un niño a comer, no le estás permitiendo, por ejemplo, conectarse con cosas tan esenciales como darte cuenta si ya estás satisfecho o no. Porque si tú estás diciendo no quiero más, es porque tu cuerpo te está diciendo, para, ya estás lleno, estás satisfecho. Pero esta persona o este niño crece para convertirse en una persona que se puede convertir en un comedor emocional, por ejemplo, que cuando tiene ansiedad come, o cuando está triste come, o que simplemente siente que es como un barril sin fondo y come y O está asocia llenando. la comida ya a algo desagradable que es que te obliguen. Exacto, empiezas a asociar muchas emociones al proceso de alimentarte y a los alimentos y creces con eso. Y eso crece como en una parte del cerebro del inconsciente, de donde construyes patrones en tu actualidad, pero como son inconscientes, tú no tienes ni idea y simplemente dices, no, es que a mí no me gusta cocinar, es que no me gusta la comida saludable, es que qué pereza, es que es muy caro, y te empiezas como a reforzar esas ideas. Entonces creo que lo primero que uno debería hacer es darse cuenta que muchos de esos hábitos hoy no son nuestros, porque vienen de esta etapa de nuestra vida, son de nuestros papás, pero tampoco se trata como de señalar y decir, ay, es que fue culpa de mis papás, y caer como en la víctima y decir, es que esto no es culpa mía porque estos hábitos me los dio mi papá o mi mamá. Claro, la excusa Exacto. victimizante. No podemos ser víctimas, tenemos que asumir, hacernos cargo y también entender, mira, yo soy mamá y yo en ningún momento hoy actúo con mis hijos voluntariamente para crearles un trauma en su futuro. Yo sé que, por ejemplo, mis papás en su momento hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en sus manos. Hoy tenemos muchísimas herramientas, sobre todo los papás, en torno a la alimentación, como para ponerlas en práctica y evitar que nuestros hijos desarrollen estos patrones que nos cuestan tanto hoy. Entonces, Bueno, y a propósito de herramientas, ¿qué nos aconsejas para decirle a nuestros niños hoy, pero inclusive a nuestro entorno en relación con la comida saludable? Es decir, ¿qué hacemos para no crear esos patrones y para los que ya tenemos, frenarlos o desapegarnos de ellos? bueno, mira, con el tema de los niños, que a mí me encanta, pues desde que soy mamá me siento muy conectada con los alimentos y los niños, es primero que tú seas el ejemplo. Eso es lo más Ok. importante. Los niños hoy aprenden, por ejemplo, porque te ven a ti comer, porque te ven a ti no solo alimentarte de vegetales y frutas y de las cosas buenas. Ellos aprenden de cómo es tu relación con los alimentos, cómo te das tu bienestar a través de ellos y no es una restricción o una obligación. Por ejemplo, en nuestra casa no tenemos como el mundo de esto es malo y esto es bueno, o esto es saludable y esto no tanto. Existen alimentos que te aportan nutrientes, que le hacen muy bien a tu cuerpo, y existen otros alimentos que por ahí no le aportan cosas buenas a tu cuerpo, pero un dulce de vez en cuando no está mal. Yo soy, digamos, como cero amiga de los extremos.
Ok. No soy muy amiga de cero azúcar, para nada. Amiga del equilibrio. Amiga del balance, porque es que ahí somos humanos. Nosotros vivimos como en esta dualidad, ¿sabes? Nosotros no somos ni negros, ni blancos, ni buenos, ni malos. Entonces, vivimos en un mundo muy dual y hay que encontrar como un equilibrio. O sea, no podemos ser el extremo de lo bueno, porque incluso cuando, por ejemplo, te excedes en algo que es muy bueno, termina siendo malo. Entonces, lo mejor, pues en la alimentación, ¿no? Sobre todo es como encontrar ese equilibrio y con los niños, no solamente el ejemplo, sino también incluirlos en el proceso. Desde muy chiquitos, hacerlos parte de la cocina. A ti que no te ¿Sí? dejaban entrar, Tal está cual. perfecto porque tu papá lo hacía desde su preocupación que no te fueras a quemar. Y Desde eso la prevención, sí, que en su momento había muchos niños quemados en Bogotá, pero hizo lo mejor que mira, podía con lo que él tenía, sí, exacto. completamente. Él no lo hizo por, no, es que no quiero que aprenda a cocinar cuando sea Exacto. grande. Cero. Es entonces invitar a los niños a la cocina, a que presencien el acto de ver los alimentos, interesarlos. Yo por lo menos desde muy pequeños a mis hijos los llevo a mercar conmigo, tengo un par de cositas sembradas en la casa, entonces tenemos Y pimentones. los dejas que Exacto. se apropien de la comida. Sí, porque la alimentación como tal es una experiencia que involucra emociones, sentidos, involucra muchas cosas. Entonces, entre tú más generes un espacio donde los niños se pueden como desenvolver bien y se sientan seguros, pues van a empezar a sentirse más seguros frente a los alimentos y no van a tener como rechazos o demás. Otra cosa, pero mira, súper importante es no forzar. Yo siempre digo que los papás tenemos la responsabilidad de ofrecer los mejores alimentos a nuestros hijos, pero nunca obligarlos o forzarlos a comer. Eso obviamente depende pues de la etapa en la que estén los niños. Cuando están bebés, iniciando la alimentación complementaria, es todo un proceso de exploración. Y los papás muchas veces nos da como miedo de que no coman suficiente, pero en esa primera etapa es exploración y es complemento al alimento de la leche materna o la leche que esté consumiendo el niño. Y en esa primera etapa, si la desarrollas, digamos, de manera equilibrada, te permite ir avanzando las demás etapas como con más facilidad, con más tranquilidad. Más pacíficamente. Sí, sí, porque de todas formas hay niños que no les gusta comer X cosas o que hacen pataletas frente a la comida. Eso siempre va a estar, pero lo que te decía, nosotros como papás tenemos la responsabilidad de ofrecer lo mejor y ellos son responsables de alimentarse para que cuando crezcan tengan pues como conciencia de que su alimentación y su salud es responsabilidad de ellos y no de un agente externo. Los humanos, bueno, nosotros tendemos como a generar esta responsabilidad de la alimentación en alguien más. Y no está Y de mal. todo, no solo de la Sí, alimentación, la culpa es de de alguien la más. vaca. Exacto. Sí, o la culpa es que las industrias alimenticias se están llenando de azúcar. Sí, ellos lo están haciendo, pero eres tú el que elige qué compras. Eres tú el que elige si le compra un paquete de gomitas llena de azúcar y se lo da a tu hijo o no. Entonces es como de verdad hacer conciencia de que somos responsables de lo que nosotros nos damos como alimento y si eso es lo que ven nuestros hijos, pues es más probable que sigan por ese camino. De acuerdo, como los hijos lectores. Sí, total, total. Ven leyendo y de pronto también se les pega. Se les despierta un poquito el interés. De acuerdo. Una cosa que me parece bien bonita de tu Instagram y algún post que leí es sobre la bioindividualidad, es decir, ese niño inclusive podría estar rechazando en un momento dado un alimento porque le está sentando mal y uno de papá o de mamá obligándolo a comer. ¿Cómo funciona esto de la bioindividualidad y de la genética? Cuéntanos un poquito de eso. Me encanta, Clau, ese tema y la bioindividualidad lo que, digamos, hace énfasis es en que los humanos, pues por fuera y por dentro, realmente somos iguales todos. Todos tenemos y venimos de fábrica con los mismos órganos, con los mismos funcionamientos, pero realmente hay un término que se llama, bueno, la genética realmente, que nos dice que venimos codificados de cierta forma y esa codificación nos hace
individuos completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, si tú te alimentas con algo con trigo, probablemente te inflame, pero si yo me como algo con trigo, probablemente no. O si yo hago una dieta y me funcionó perfecto y tú la ensayas, seguramente no te funcione o de pronto sí. Entonces, ahí digamos que lo importante de entender la bioindividualidad es que tenemos que aprender a entender nuestro cuerpo de forma individual, no caer en la trampa de la dieta de moda o las recomendaciones de moda, sino ponerlo en práctica en nuestro cuerpo para entender cómo nos funciona, no nos funciona, y no simplemente decir, no, es que la dieta no me funcionó, sino decir, es que mi cuerpo de pronto no está diseñado para este tipo de alimentación, sino para otra. Ahí entra mucho el proceso de aprender a escuchar nuestro cuerpo, que es un ¿Cómo hacemos proceso. eso? ¿Cómo aprendemos a escuchar el cuerpo? Hay algunos temas que hemos normalizado, que la gastritis, que el omeprazol, que la pesadez. Es decir, ¿qué hacemos para volver a escuchar nuestro cuerpo? Mira, yo creo que todos nacemos con la capacidad de escuchar nuestro cuerpo. O sea, todos nacimos con esa capacidad, solo que ahora cuando escuchamos, "Ah, es que yo sé escuchar mi cuerpo, es que yo no lo sé hacer", como que nos queda la duda de que algunas personas sí lo pueden hacer y otras de pronto no. Realmente creo que lo primero y más importante es que todos somos capaces de hacerlo. De hecho, nuestro cuerpo nos está constantemente mandando señales e intentando comunicarse con nosotros, como a mí me gusta mucho hacer la analogía de un carro, como cuando vas manejando y se te prende un testigo de el que dice o gasolina o el que dice lléveme al taller y tú automáticamente sabes que tienes que hacer algo. Bueno, con nuestro cuerpo funciona exactamente igual. Las migrañas son un llamado, son una alerta, la gastritis es otro, que se te caiga el pelo. Hay muchísimos síntomas, no sé, por ejemplo, una mala digestión, colon irritable, estreñimiento, que hemos tendido como a, sí, como dices, normalizar, a decir, sí, eso es normal, seguro, pues, no sé por qué tendré dolor de cabeza, pero ya se me va a quitar, o me tomo una pastillita y se me quita. Y no te das cuenta que es tu cuerpo diciéndote, no sé, por Ojo. ahí, ojo, te estás pasando en grasas y eso de pronto está haciendo que sientas mucha pesadez o comiste mucho azúcar y tu cerebro está súper loco, todos los receptores están súper encendidos, entonces te puede generar migraña. Y entonces algo que funciona muy bien es, por ejemplo, cuando estamos empezando unos cambios en nuestra alimentación, porque no voy a decir dieta, sino que estamos empezando a hacer cambios en nuestra alimentación, lo que yo siempre le recomiendo a las personas de nuestra comunidad o a mis alumnas, les digo, vean, lo más rico es disfrutar del proceso. Nada de extremos, nada de restricciones. Entonces, para empezar a hacer cambios, primero vamos a empezar a incluir cosas nuevas que de pronto tu alimentación no tenga. Y vamos a empezar a ver cómo reacciona nuestro cuerpo. Entonces existen diferentes formas que pues, te permiten rastrearlo. Te tomas una foto, empiezas a notar los cambios y, por ejemplo, te doy un ejemplo puntual. Empiezas a incluir jugos verdes en tu alimentación y a los 15 días, porque más o menos ese es el tiempo, empiezas a ver cambios súper notorios en tu piel, en tu digestión, en el pelo, en el brillo de los ojos. Empiezan a cambiar un par de cosas que uno dice, ay, pucha, ¿qué me está pasando? Y solamente porque empezaste a incluir cosas buenas. Entonces ahí también estás aprendiendo a escuchar tu cuerpo. No se trata solamente de entender las señales de alarma que manda el cuerpo, sino también entender, ok, si le doy algo bueno, pues la respuesta es positiva. Y eso te permite también empezar a entender que esas cosas que estabas normalizando empiezan a desaparecer. A medida que empiezas a incluir hábitos positivos, todas esas señales de alarma dejan de ser tan recurrentes. Y Ok. ahí empiezas un ciclo como de entendimiento con el Y cuerpo. se vuelve un círculo virtuoso, no Definitivamente. vicioso, sino virtuoso. Definitivamente. Me encanta. Clau, no te contesté lo de la epigenética y es un tema que a mí personalmente me apasiona muchísimo. Le he dedicado mucho tiempo de estudio e investigación, pero porque es algo desde la pasión. Y te lo voy a explicar como en versión muy sencilla. Y es que genéticamente se dice que nosotros nacemos como con un mapa de las enfermedades genéticas que podríamos llegar a desarrollar en nuestra vida, que hemos heredado del linaje de nuestras familias. Y
La epigenética lo que nos invita a ver es como, me gusta mucho describirla como si nos imagináramos encima de cada gen, porque epi es sobre y genética hace referencia a los genes, entonces sobre el gen nos vamos a imaginar unos candaditos. Entonces estos candaditos, si se abren, liberan estas enfermedades. Y si se mantienen cerrados, pues simplemente no vamos a estar en presencia de ellas. Somos una caja de Pandora. Totalmente. Y los únicos encargados o los únicos que tienen las llaves de esos candados somos nosotros. Y es impresionante porque solamente nosotros, sobre todo con nuestro estilo de vida, no solamente la alimentación, pero principalmente nuestros hábitos de alimentación, de lo que pensamos, si meditamos, las toxinas a las que estamos expuestos, cómo nos expresamos hacia nosotros mismos y hacia los demás, influyen muchísimos factores, vamos a abrir o a dejar cerrados estos candados. Entonces te pongo un ejemplo. Si tú naciste y tienes una predisposición a desarrollar una enfermedad como un cáncer y tu estilo de vida es una persona excesivamente fumadora, que siempre está llevando su alimentación a excesos y a límites. Sedentario. Sedentario a morir, que no medita, no socializa con las demás personas, que está en unos espacios, vamos a decir, densos, pues es muy probable que ese candadito se abra. Y después simplemente nos asumimos como en ese rol de víctima de, ay, ¿por qué me dio esto a mí? Yo sí soy de malas, o mira la vida, ¿no? Y es Dios, o sea, por favor, entendamos que somos responsables de nuestro bienestar y de nuestra salud, y en nuestras manos, cocinando en nuestra cocina de la casa, tenemos el poder de transformar, pero por completo, el bienestar de adentro hacia afuera. A mí me encanta. Y ya para cerrar, cuéntanos un poquito de ese famoso método BAC. B de burro, B larga, A, C. Es un método que te inventaste, Steffi, y que pues evidentemente aquí estamos haciendo también un tema muy poco profundo sobre todo lo que podría ser la alimentación saludable, pero que nos cuentes un poquito qué es ese método y nos dejas aquí el abrebocas para que después profundicemos contigo. BAC, Clau, son las iniciales de nuestra metodología y es el nombre de nuestro programa, significa Become a Chef, y es un programa que desarrollamos de todo este conocimiento y experiencia que te digo que he recogido a través de los años, donde le entregamos a las personas las herramientas para que ellas mismas puedan construir una alimentación como un hábito, y no solamente como algo que tenemos que cumplir y hacer 3 veces al día, sino que lo integren a sus vidas como un hábito y que empiecen a disfrutar de la cocina de manera rápida, fácil, práctica y saludable. Es más que saludable, a mí me gusta la palabra consciente, porque es sobre todo despertar esta conciencia de todo lo que acabamos de hablar, de darte cuenta que los patrones con los que te alimentas hoy vienen de tu pasado, hacer las paces con eso, empezar a verte a ti desde el amor propio, y si me quiero me doy lo mejor, me doy los mejores alimentos, me doy ejercicio, me doy meditación, yoga, me doy estos espacios como de bienestar. Entonces las personas que hacen parte del programa de Become a Chef se convierten en chefs de sus propias vidas, pero también de sus casas y sus cocinas, y son capaces entonces de crear planes de alimentación según sus propios requerimientos y su bioindividualidad, pero de manera fácil, ¿sabes? O sea, yo veo la cocina como algo realmente divertido que te permite como conectarte contigo mismo, entonces eso es como lo que yo enseño a través de esta metodología, a hacer realmente las paces, a reconectarte con los alimentos, la cocina, y a poder como liberarte de todas estas ideas limitantes de que es aburrido, caro, que tienes que pasar horas en la cocina. Y la metodología está muy basada en la anticipación, en siempre estar como preparado. Nunca dejar para el momento del almuerzo, ok, ¿qué vamos a almorzar? Tenerlo planificado. Siempre. Y hay un par de tips, por ejemplo, que a mí me gusta mucho compartir, y es si tú tienes en la nevera preparada la proteína como macronutriente, pues si tienes pollito, carne, pavo, la proteína que tú quieras, si ya tienes esa preparación en la nevera, automáticamente resuelves una comida muchísimo más fácil, más rápido y probablemente mucho mejor balanceada, porque la proteína es el macronutriente que
según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los humanos no consumimos adecuadamente. Tenemos un déficit de la proteína que deberíamos consumir. Porque la proteína hoy se entiende como para hacer crecer los músculos y gimnasios y la vemos solo como estos polvos. Y puede ser proteína vegetal o animal. Ah, sí, sí. Cualquiera. Ok. La proteína como macronutriente, o sea, como todo lo que abarca la palabra proteína, que hoy muchas veces las personas asumen que solamente es para las personas que hacen ejercicio y quieren fortalecer sus músculos. Y realmente no. O sea, todos necesitamos proteína. muy buena proteína efectiva, de muy buena calidad, y entender que la proteína no solamente es el alimento de los músculos, como lo es, sino para nuestro cerebro se desarrollan nuevas células a partir de la proteína. Nosotros utilizamos proteína para absolutamente todos los procesos en el cuerpo. Entonces, por eso es tan importante incluir los requerimientos adecuados desde la proteína, o sea, de la proteína y de los demás carbohidratos. Sí, pero o sea, sobre todo garantizar ese y saber elegir las otras opciones. Entonces, eso es lo que las personas aprenden cuando se dan la oportunidad de sumergirse en este mundo de Become a Chef y de la alimentación consciente. Bueno, muchísimas gracias a ti, Steffi. A todos ustedes, gracias por escucharnos en este episodio de hoy tan maravilloso. Creo que es un tema fundamental en nuestra salud y en nuestro bienestar, el que nos hagamos racionales y conscientes en relación con lo que comemos, que no sea un acto automático. Y bueno, solamente decirte gracias por la generosidad en tu conocimiento, en tu tiempo, y sigamos sumando.